Decisiones. Tomar decisiones siempre ha sido un desafío para nosotros los cristianos, cuanto más en estos días. Aquí en Alemania realmente se siente que está aumentando el miedo de que pueda haber una guerra más grande que pueda llegar a alcanzar Europa. Hay mucho miedo en cuanto a la economía, hay mucho miedo en cuanto a qué vendrá. Algunos cristianos ya anuncian el fin del mundo. Hay profecías que hablan de una hambre mundial, de un golpe nuclear en países de Europa. En esta semana alguien me consultó porque hay grupos de cristianos que están juntándose para crear llamadas arcas en el sentido de quieren huirse de donde están viviendo, por ejemplo, de Alemania. Se están yendo cristianos para vivir a otros países del mundo, como en Sudamérica, para crear lugares de refugio para cristianos. Están comprando fincas y granjas para ir a vivir allá y procurar sostenerse en su granja o en su finca. En fin, que hay mucho movimiento en lo que está pasando. Y en cuanto a nosotros, el problema es que a qué creer, por qué nos dejamos guiar. Y entonces, por eso sentí la necesidad de hablar algo sobre de cómo cristianos deberíamos tomar decisiones, porque tomar decisiones es importante y tenemos que recordar de que Dios no tomará decisiones por nosotros. Si decidimos no decidir nada, ya tomamos una decisión de no decidir. Entonces, tenemos que saber de que Dios tiene un plan para cada uno, y enfatizo para cada uno, y que este plan se puede realizar si tomamos las decisiones correctas. Para iniciar esta plática quiero mencionar un pasaje que he mencionado muchas veces, porque para mí es algo que me ayuda a ver de cómo deberían guiarse los cristianos. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros están en un viaje misionero y están cumpliendo el mandato general de Dios de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones y discipular naciones. Esa es la voluntad general de Dios. Eso no se tiene que discutir o preguntar si eso es la voluntad de Dios para mí, sino que esa es la voluntad de Dios general. Ahora, en específico, ¿a dónde me voy y a quién le hablo? Esa es ya otra pregunta. Entonces aquí encontramos este grupo de misioneros en lo que hoy es Turquía, caminando, y dice en Hechos 16:6 al 8, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. Y en el versículo 9 leemos, y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, aquí pasa el Evangelio de lo que es Turquía o Asia a Europa realmente. Pero el proceso de que cómo tomaron la decisión es algo notable y que podemos aprender cosas. Ahora, en términos muy generales, tenemos que recordar de que hijos de Dios, cristianos renacidos realmente en Cristo, somos libres. Quiere decir de que no somos títeres
No somos unos muñecos movidos y controlados ni por el Espíritu Santo, sino que somos seres completamente libres con un libre albedrío para tomar la decisión que queramos. O sea que también el cristiano tiene la libertad de pecar, pero no es sabio pecar, lo sabemos. Pecar no es el plan de Dios, pero sí podemos decidir hacerlo. O sea que Dios, si tú o yo, si decidimos pecar, generalmente Dios no interviene, porque somos libres. Es importante reconocer de que cristianos no somos títeres, no somos personas que han perdido su libre albedrío o que hayan perdido el dominio sobre las decisiones de su vida, sino que voluntariamente y por agradecimiento a Dios por la salvación en Cristo, nosotros hemos llegado a ser colaboradores de Dios. Y Dios realmente nos da áreas de trabajo, nos da responsabilidades, sean en la familia, sea en la iglesia, sea en la sociedad, sea donde sea, pero Dios nos ha dado áreas de responsabilidad donde podemos desarrollar nuestra fe, donde podemos ser la luz y la sal que somos en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida entre los hermanos, etc. Pero tenemos que vernos como colaboradores, o sea que Dios nos da la libertad de tomar ciertas decisiones. Y a veces Dios no habla y a veces Dios habla. Y tenemos que aprender a guiarnos con esta libertad. Si Dios no me dice nada específicamente, yo sigo viviendo en las decisiones que he tomado. Incluso puedo tomar decisiones aunque Dios no me hable específicamente, con tal de que estén en el margen general de los valores de la palabra de Dios. O sea que esta libertad es importante reconocer antes de entrar a este tema de cómo se toman las decisiones. Nosotros los cristianos, si de verdad hemos nacido de nuevo, deberíamos, según 2 Corintios 5, 14 a 15, haber decidido y reconocido que ya no vivimos para nosotros mismos. Esa es una decisión básica, porque uno podría tomar la decisión, yo sigo viviendo mi vida, tomo mis decisiones, no voy a ofender con mi vida a Dios, pero no quiero estar tan cerca de Dios. Dios está en mi vida y yo lo consulto, pero yo sigo siendo el Señor de mi vida. Uno podría decidir eso y seguir siendo cristiano. Es una decisión que no es muy sabia, pero es una decisión posible. Cristianos que han entendido el corazón de Dios, cristianos que realmente se han entregado al reino de Dios como su máxima y última meta en la vida, ellos reconocen que yo ya no vivo para mí, sino que lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y vivo con tal de glorificar a Dios a través de mi vida y a través, por supuesto, mis decisiones que voy a tomar. Entonces, ¿cómo somos guiados los cristianos? Hay diferentes maneras, no solo hay una manera como el cristiano es guiado. Entonces, la primera manera que está mencionada indirectamente aquí con el grupo de Pablo es de que son guiados por una voz de Dios, una guía del Espíritu Santo, por algo que Dios hace de parte de su presencia en nuestra vida. Realmente esa es la mejor forma de ser guiado, cuando Dios mismo habla y nos indica a nuestro espíritu y que oímos su voz y sabemos hacia dónde ir. Ahora, en el caso de estos misioneros estaba claro, iban predicando y iban viendo a dónde anunciar el evangelio. Y vemos aquí, ellos mismos prácticamente tomaban la decisión a dónde ir, a Bitinia, a Misia, a Asia, y 2 veces ya habían tomado la decisión de dirigirse a un área. El Espíritu Santo intervino y dice que les impidió que se fueran allá.
Ahora lo interesante en este caso es de que la decisión de ir a Troas no la tomó el Espíritu Santo, porque ellos allá no, allá tampoco, entonces dijeron, bueno, entonces bajamos a Troas, pero fue decisión de Pablo y sus compañeros, y el Espíritu Santo en este momento confirmó la decisión humana con su silencio. Y eso es algo importante, de que a veces tenemos que ver que tenemos la responsabilidad y tenemos la libertad de tomar decisiones. Por ejemplo, si tú tienes en tu corazón, voy a abrir una iglesia en esa ciudad o mejor en la otra. Y si Dios no te dice nada y si no sucede nada que te pueda ayudar a decidir, tú tienes la libertad de decidir ir a esta o ir a la otra ciudad. Es tu decisión y Dios la va a respaldar y no está de que una decisión es incorrecta y la otra es la correcta. Y eso es muy importante reconocer que a veces no se trata de eso es correcto o no es correcto, sino que lo que tú decidas, eso es lo que Dios va a honrar y va a respaldar. No siempre, pero sí, muchas veces sucede así. Entonces, tenemos que ejercer esta libertad que tenemos como cristianos con la responsabilidad de que vamos a consultar a Dios y si Dios no dice nada, seguimos en lo que hemos decidido y vamos adelante. Y si Dios quiere guiarnos de otra forma, podemos esperar que el Espíritu Santo, como en este caso que leímos, interviene y dice, pues allá no. Entonces, volvemos a tomar la decisión. Ahora, en este caso de Pablo y sus compañeros, sucede algo muy bonito, de que ellos deciden ir a Troas, que fue la apertura del Evangelio para Europa realmente, e inmediatamente la primera noche en este nuevo lugar, ya Pablo tiene, o en camino a este lugar, mejor dicho, Pablo tiene una visión de que claramente que esto era la voluntad de Dios. Pero lo importante es de que ellos decidían y en el camino Dios iba confirmando. Y entonces es algo importante de ver de que ser guiado por la presencia de Dios y por lo que Dios desde su presencia con nosotros o en nosotros nos comunica, eso es la mejor forma de tomar decisiones. Pero no siempre se da. Y si somos sinceros, no siempre escuchamos la voz de Dios clara. No siempre está bien claro lo que tenemos que decidir o no. Y eso tenemos que comprenderlo. La segunda manera de ser guiado por Dios es por los principios de la palabra de Dios. Eso requiere de que nosotros seamos conocedores de la palabra de Dios y que hayamos leído la Biblia de pasta a pasta, preferiblemente varias veces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escrita contiene la revelación escrita que Dios decidió dejar a su pueblo con tal de que se pueda guiar y tomar decisiones a base de esta palabra. Pero al mismo tiempo, esta palabra de Dios tiene más que una respuesta a diferentes situaciones. Por ejemplo, yo investigando una vez diferentes maneras de cómo Dios nos puede conceder sanidad de enfermedades. Yo encontré 15 maneras diferentes en la Biblia de cómo Dios nos puede conseguir sanidad de una enfermedad. O sea que no existe la una manera de cómo uno puede ser sanado. Hay varias. Y en eso también en muchas cosas. Si yo quiero obedecer la voluntad general de Dios de predicar a personas el Evangelio, todavía no sé a quiénes en específico. Y eso ya tendría que decidirlo ya por una guianza específica del Espíritu, o nada más decido hablar a todas las personas que se me presenten, pero es decisión tuya y seguramente Dios te va a ir guiando, corrigiendo, impidiendo o apoyando en lo que haces. Lo importante es que decidas.
Decide a base de tu conocimiento de la Biblia y entonces Dios luego te va a apoyar también con la guianza de su presencia o de su voz. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros también podemos ser guiados por lo que es nuestra conciencia y lo que es nuestra interpretación de la Biblia. Por ejemplo, hay hermanos, como yo mencioné, hay hermanos ahorita aquí en Alemania, conozco algunos personalmente, quienes han oído de parte de Dios irse de Alemania y crear o fundar un tipo de refugio en algún país del mundo para que allá puedan llegar a vivir cristianos que son perseguidos o cristianos que ya no quieren vivir en sus países por diferentes situaciones. Ahora, esto es una convicción personal de estos hermanos. Y yo, si yo lo oigo, primero tengo que respetar la decisión de estos hermanos. En segundo lugar, no tengo que imitar la decisión de estos hermanos, porque si Dios a mí no me lo ha dicho, no debo sentir la presión de hacer lo mismo. Yo lo llevo a Dios, yo pregunto a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Me quedo o no me quedo? Y lo que Dios me diga o me indique por su palabra o me indique por lo que sea, yo eso lo voy a hacer en ninguna otra cosa. Ahora, el problema que cometen a veces personas a quienes Dios les ha dicho algo, de que ellos buscan justificación por su decisión en la palabra de Dios y luego convierten la convicción propia de su conciencia y de su entendimiento de la palabra en una regla general para todos y empiezan prácticamente a presionar a todos los demás cristianos que deberían serlo y actuar de la misma manera que ellos. Eso no es bíblico, porque Dios tiene un camino diferente para cada quien. Dios tiene obras preparadas para cada uno en las cuales debemos andar, dice Efesios 2:10. Y si un cristiano es llamado a crear un refugio, el otro está llamado a quedarse exactamente allá donde está. Ahora, el problema es cuando nosotros mal usamos, abusamos la Biblia para realmente crear un principio general para todos de una convicción personal que para mí en este momento es importante. Voy a usar un ejemplo bien sencillo porque puede ser ofensivo para algunos, pero lo voy a usar. Puede ser de que Dios te haya dicho a ti que no debes tomar alcohol en ninguna forma y por supuesto de ninguna cantidad. Y tú obedeces a Dios y dejas de tomar alcohol y ya cero de alcohol. Y te va bien, te sientes bien, tal vez incluso tu salud se mejora, etc. Entonces tú, por ejemplo, encuentras un pasaje en la Biblia, por ejemplo en Proverbios 23, donde habla de los efectos horribles que puede tener el alcohol y donde realmente hay una advertencia en contra del consumo excesivo de alcohol por las cosas malas que pueden suceder. Entonces tú viendo eso en la palabra de Dios, tú dices, eso es la voluntad de Dios para todos. Y entonces tú empiezas a hacer una campaña en contra de todos los cristianos que todavía toman alcohol. Por ejemplo, los cristianos latinos podrían decir que los cristianos europeos no son verdaderos cristianos porque en Europa, en las iglesias, todavía personas toman su cerveza y toman su vinito. Entonces, tú haces la campaña en contra de ellos a base de que Dios a ti te dijo, no tomes alcohol. Pero el error que se comete en eso es que tú abusas la palabra de Dios para realmente poner presión en otros que tienen otra convicción. Leemos en la Biblia en Timoteo que Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por su salud.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leemos en el Salmo 104:15 de que el vino alegra el corazón del hombre y no está hablando en términos negativos, sino diciendo, bueno, tomar un poco de vino es saludable. Entonces, allá podemos ver de que la palabra de Dios puede tener diferentes respuestas a una pregunta. ¿Debo tomar alcohol como cristiano? No lo sé. Pregunta a Dios qué quiere que tú hagas en tu caso, pero no apliques tu convicción de tu conciencia o de tu biografía, no lo apliques a todo el mundo. La gente que se está yendo, por ejemplo, a buscar refugios en otros países, se basan ahora en la Biblia, dicen que debemos huir de Babilonia, porque la Biblia dice en Apocalipsis que debemos salir de Babilonia. Bueno, está en la palabra de Dios que debemos salir de Babilonia, pero al mismo tiempo leemos en la palabra de Dios de que Jesús dice que yo os he llamado como ovejas en medio de lobos salvajes. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Irnos o quedarnos? ¿Irnos a proteger de lo malo que pueda suceder o meternos en medio de los lobos con el riesgo de ser despedazados por ellos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Yo no lo sé, pero tú tienes la responsabilidad de tomar una decisión a base de la Biblia, pero por favor no abuses la Biblia para obligar a otro que siga el mismo camino que Dios a ti te ha indicado. Entonces es muy importante de ver de que la interpretación de la Biblia a veces puede causarnos problemas en nuestra toma de decisiones. Y tenemos que reconocer de que hay cuestiones de conciencia personal que no se deben convertir en principios generales y obligatorios para todos los cristianos. Esto no es buen uso de la palabra de Dios. Entonces, si tú sabes que Dios te está dirigiendo en cierto camino, toma la decisión y tómala, y esa es otra manera como Dios te va a guiar con la paz de Dios dentro de tu corazón, porque la paz de Dios tiene que estar dentro de tu corazón para guardar tu corazón y los ojos de tu corazón en Cristo Jesús. Y si tú tienes paz en la decisión que vas a tomar, entonces tómala y sé obediente. Pero no conviertes tu decisión en un tema de predicación en contra de otros hermanos, quienes van a decidir posiblemente lo contrario de lo que tú hayas decidido. Allá está la libertad de los hijos de Dios, porque aquí no estamos hablando de pecar, porque si alguien se va a vivir a otro país porque Dios le dice, y si alguien decide quedarse, eso no es un asunto moral, ético, eso es un asunto de mi convicción, de mi conciencia, de cómo yo percibo la voluntad de Dios para mí. Y eso es muy importante, de que no hagamos eso, de obligar a otros a tomar las mismas decisiones que nosotros, solo porque nosotros hemos encontrado un versículo bíblico que apoye nuestra decisión. Necesitamos tomar decisiones y la paz de Dios nos va a guiar. La paz de Dios la necesitan los mártires, pero también la palabra de Dios podría decirte, huyan de este lugar para no morirse. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Depende de lo que Dios te diga a ti o a mí. Pero es importante de que lo que decidas, decídalo con la plena paz de Dios. Y si otros te dicen que yo no podría nunca tomar esta decisión, no te preocupes, porque la otra persona no necesita la paz que tú necesitas para tu decisión. Muy, muy importante. Necesitamos considerar las circunstancias que nos rodean. Por supuesto, nosotros no debemos preocuparnos del futuro, de eso he hablado la vez pasada. No hay que cargarse ahorita con algo que todavía no es realidad. Por otro lado, ser precautivos y ser preparados no es lo mismo que preocuparse.
O sea que si yo sé de que voy a necesitar dinero para pagar alguna cuenta dentro de un año, por ejemplo, aquí en Alemania tenemos que comprar combustible para nuestras calefacciones y son tanques grandísimos y una vez al año se tiene que echar este combustible para que la calefacción funcione. Entonces es un gasto grande, pero si yo sé que dentro de un año voy a necesitar 2.000 euros para llenar mi tanque, entonces yo hoy empiezo a orar para que dentro de un año no tenga problemas. Entonces, viendo la situación en el mundo, nosotros podemos preguntar a Dios, Señor, ¿debo hacer algo? ¿Debo prepararme? ¿Debo tal vez guardar dinero? ¿Debo guardar tal vez comida para que no haya problemas? Eso es ser viendo para adelante, pero yo estoy viendo hacia el futuro en oración, en consulta con mi Dios, y lo que Dios me indica hacer, eso lo voy a hacer. Y si a algunos Dios les dice, váyanse de su país, es porque Dios tiene un plan para ti en otro lugar. Pero si a otros Dios les dice, quédense allá y posiblemente se van a morir en la guerra o de hambre, eso también puede estar en el plan de Dios, porque nosotros cada quien tenemos que cumplir la misión nuestra en este planeta. Ahorita de la Ucrania se oyen historias de personas, anoche en las noticias había un cirujano, había ya huido con su familia a un lugar seguro de Ucrania. Él es un médico, un cirujano en Kiev, en la capital, pero 5 días después se sintió mal y dijo que va a regresar a Kiev porque allá dice que allá está mi lugar, aunque en esta ciudad está en peligro de que pueda ser matado por una bomba, por un tiro. Pero esa es su decisión y uno tiene que decidir lo que uno por dentro siente que esto es lo que yo debo hacer. Y eso es de respetar y esto jamás es de juzgar. Así que yo no voy a juzgar a los que se están yendo de Alemania para protegerse. No, yo tengo que preguntar, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad en todo eso? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Una de las últimas formas como la palabra de Dios nos guía, o como Dios nos guía, mejor dicho, son los deseos de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Ahora, eso puede significar de que Dios me da lo que yo quiera, pero también puede significar de que Dios va a colocar un deseo dentro de mi corazón. Y los deseos son una manera de cómo Dios nos habla. Y si yo deseo hacer algo, es la primera indicación de que estoy en camino hacia la voluntad de Dios. Y el deseo es algo sencillo, porque el deseo es algo que todos conocemos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3 habla de los requisitos para los presbíteros, para los ancianos y obispos de la iglesia, o sea que para los líderes. Y realmente el primer requisito para el que quiera ser líder en la iglesia dice, el que anhela obispado, buena cosa desea. Quiere decir que lo primero que necesita un líder es desear serlo, porque si alguien es obligado a ser un líder, no es nada bueno. Jesús habla en Marcos 10 de que el que quiera ser grande, que sea el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. O sea que el deseo no lo juzga Jesús, pero sí indica cuál debería ser la actitud con la cual se cumple el deseo. Pero el deseo es a veces de Dios. O sea que si tú sientes el deseo de dirigirte en cierta dirección, y si no es nada pecaminoso o malo, puedes seguir este deseo y Dios te va a ir confirmando. Te va a ir confirmando con su palabra, te va a ir confirmando con su paz, te va a ir confirmando con su voz, si es necesario. Importante es de que en nuestras decisiones seamos colaboradores de Dios, que estemos comunicando con Dios, que estemos oyendo la voz de Dios. Si no hay voz de Dios, que estemos chequeando si lo que vamos a decidir es realmente parte de la palabra, de la revelación escrita de Dios.
Importante es, a fin de cuentas, tú y yo somos los que tenemos que tomar la decisión. Dios no toma las decisiones por nosotros. Y yo creo en este tiempo tan difícil, donde pueda pasar cualquier cosa en el mundo, es importantísimo que estemos bien sintonados con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por favor, tengamos la libertad de tomar las decisiones, tengamos la fe y el valor de tomar decisiones, y entonces no nos puede pasar mayor cosa si caminamos con Dios. Porque, como dije la vez pasada, si caminamos con Dios, si estamos entregados a obedecer a los principios de su palabra, a seguir su guianza, su dirección y su voz, nosotros no podemos jamás perder. Siempre seremos ganadores, pase lo que pase. Que Dios nos dé mucha paz y que Dios nos dé mucha revelación para el tiempo que estamos viviendo. Muchas bendiciones a todos.